la ponencia de Luciano Madoni, licenciado en Filosofía de la Universidad Nacional de San Martín, que se titula Juan Carlos Escalone y el aporte jesuítico a la teología del pueblo. Bueno, muchas gracias, un gusto compartir esta jornada con ustedes. Le agradezco particularmente a Juan Bautista la invitación y sobre todo la animación a compartir estos primeros resultados de un trabajo que nacieron sobre todo de la inquietud de las jornadas. Yo vengo del ámbito de la filosofía, de modo que fue más bien una idea que incluso congeniamos un poco juntos. Para reflejar, creo, mejor el contenido del trabajo y focalizar, sintonizarlo con el tema, hice una pequeña inversión en el título que leyó y puse aportes jesuíticos a la teología del pueblo, el caso de Juan Carlos Escalone. O sea, lo invertí breve. Bueno, primer punto, la teología del pueblo. La teología del pueblo, visión teológico-pastoral elaborada en Argentina a finales de la década del 60, en medio de un clima de renovación postconciliar, es hoy, luego de un tiempo de cierto olvido, reconocida como uno de los aportes teológicos más originales de la región e identificada como una de las raíces teológicas del Papa y fundamental para leer a Francisco. Estoy parafraseando títulos conocidos en el ámbito, ¿no? Cuyo magisterio puede leerse como fruto de aquella visión teológico-pastoral. Su origen se remonta a la Comisión Episcopal de Pastoral, mencionada usualmente con la abreviatura COEPAL, creada en 1966 por la Conferencia Episcopal Argentina, acto seguido del cierre del concilio y por lo tanto con el objetivo de llevar adelante las recientes líneas directivas conciliares. Referentes de esta COEPAL fueron principalmente Monseñor Vicente Saspe y el mártir y beato Monseñor Angelelli, entre otros. Esta comisión convocó un equipo de peritos o equipo de expertos, así se los consideraba, que conformaron una comunidad reflexiva, en cuyo seno nacieron las principales intuiciones y primeras publicaciones de la teología del pueblo. Según Sebastián Politi, en un estudio pionero y sistemático e histórico sobre la corriente, los núcleos temáticos que, no sin ambigüedades y riesgos, advierte, constituyen la médula de esta línea teológico-pastoral serían fe y praxis histórica, opción por los pobres, la noción de pueblo, la alternativa a civilización y barbarie como cultura popular, cultura ilustrada, la religiosidad popular, la eclesialidad de las masas populares y finalmente la opción por el proyecto del pueblo. La concreción más acabada de esta línea es la declaración del episcopado argentino conocida como el Documento de San Miguel, redactado en abril de 1969, para el que se pidió la colaboración especial del equipo de peritos. Este documento, como indica su subtítulo, se propuso, este es el subtítulo, la adaptación a la realidad actual del país de las conclusiones de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, es decir, el documento de Medellín, 1968. No obstante, lo que debía ser una lectura de adaptación se convirtió en una relectura situada del documento. En efecto, se trata de una relectura porque San Miguel introduce una novedad propia: la revalorización pastoral del pueblo fiel latinoamericano, de su historia y de la religiosidad popular, menospreciada tanto por la crítica secularizadora de la religión como por la teología racionalista ilustrada europea. Segundo punto, pregunta: ¿aporte jesuítico a la teología del pueblo? Entre los estudiosos de esta teología del pueblo existe un consenso en referenciar en la nómina de los teólogos de esta corriente, en primer lugar,
a Lucio Gera y a Rafael Tello, ambos sacerdotes del clero diocesano de Buenos Aires. Frecuentemente se mencionan también al padre y sociólogo Justino O'Farrell y al beato Eduardo Pironio. Habida cuenta de la presencia de instituciones y de protagonistas, muchos de los cuales fueron apareciendo a lo largo de la jornada, de la presencia de la Compañía de Jesús en los estudios teológicos en Argentina, es llamativo que a primera vista no se encuentren entre los nombres más relevantes intelectuales jesuitas. De aquí la pregunta de mi trabajo, en torno al posible aporte jesuítico a la teología del pueblo. Estimo que existen múltiples maneras de indagar esta pregunta, y todas ellas exigen un análisis que excede los límites de esta presentación. Por lo cual me limitaré entonces, primero, a compartir algunos posibles lugares de encuentro entre la teología del pueblo y lo jesuítico, que propongo en clave de agenda de investigación. En segundo lugar, me concentraré en un caso concreto, a saber, las reflexiones filosófico-teológicas del jesuita Juan Carlos Escanone. Primera parte entonces, ámbitos a explorar. Un primer ámbito donde rastrear la cuestión podría ser la formación inicial de los principales referentes antes mencionados, Gera y Tello. Pues cabe recordar que ambos fueron formados con los jesuitas, que dirigieron la formación académica del Seminario Arquidiocesano de Buenos Aires hasta 1960. Otro contacto con el mundo jesuítico y la teología del pueblo se ve con la ampliación de la lista de los participantes del equipo de peritos de la COEPAL. Según los registros y documentos, en las reuniones también participaron Fernando Boazo, jesuita, autor de un breve y muy reconocido texto ¿Qué es la pastoral popular, 1974, Alberto Sili, también jesuita en su momento, que fue director del CIAS de la compañía, que luego dejó la compañía, Guillermo Sáenz, asesor del movimiento rural de la Acción Católica, importante también en su momento. Finalmente, un tercer ámbito para rastrear el aporte jesuítico a la teología del pueblo puede ser su vínculo con algunas experiencias pastorales. Habida cuenta de la compenetración entre teología y pastoral, que fue una de las marcas identitarias de esta línea teológica, la construcción de su reflexión se retroalimentó de una serie de experiencias que se inscribían dentro de las nuevas directivas conciliares, con un fuerte compromiso social concreto, entre las que participaron muchos jesuitas. Me limito solo a dos. Primero, el caso de José María Macuca Llorens, en Mendoza, con la organización de los famosos campamentos universitarios de trabajo en el basural del barrio San Martín. Otra experiencia potencialmente gravitante para la teología del pueblo es la de José María, también, Pichi Meinsegeyer, aquí en la capital federal, titulado por el último documental publicado hace unos meses, El Jesuita del Pueblo, adherente al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, cercano al padre Mujica, por solo mencionar algunos de sus casos. Voy a lo mismo. Segundo punto, teología del pueblo como teología inculturada y discernimiento histórico, el aporte de Escanone. Biográficamente, tras su regreso a la Argentina en 1967, precisamente año de consolidación de la COEPAL, y luego de 10 años de formación académica en Europa, la trayectoria y el pensamiento de Escanone transcurrieron y maduraron al interior del camino teológico-pastoral que hacía la Iglesia argentina. Si bien estuvo cercano a las reuniones del equipo de peritos desde su comienzo, es recién a partir de 1974 donde Escanone comienza a inspirarse, esta es su expresión, en las reflexiones teológico-pastorales. Dicha inspiración fue cada vez más decisiva y penetrante, al punto de, al decir de Carlos Gali, asumir
prolongar y enriquecer esta línea de pensamiento. El propio Scannone, en diversas ocasiones, ha manifestado que debido a su impronta especulativa, su contribución a la teología del pueblo se sitúa en el marco metodológico, teórico y sistemático. Un primer aporte, me voy a limitar solo a dos por cuestiones de tiempo, consistió en la sistematización de las intuiciones de la teología del pueblo, que Scannone entenderá como la teología que utiliza la sabiduría popular como mediación fundamental para la elaboración de una teología inculturada. El jesuita sostiene su propuesta en estos términos. Cito: la sabiduría popular puede ser mediación para la teología inculturada, porque implica un logos o inteligencia pre-reflexiva del sentido del mundo, del hombre y de Dios, que reluce en la praxis del pueblo latinoamericano. Segundo aporte, donde se trasluce con más claridad el componente jesuítico de su contribución, es en la propuesta metodológica del discernimiento, que a nuestro entender constituye una de las nociones scannonianas más propias, densas y potentes. Recordemos brevemente que esta propuesta encuentra su raíz en la experiencia espiritual del religioso jesuita. En efecto, como lo sabemos, la teología y la experiencia espiritual ignaciana, a partir de los ejercicios espirituales, enseñan a, como dice el primer punto, buscar y hallar la voluntad de Dios por medio de un modo de proceder, son todas citas del escrito de los ejercicios, que consiste en el discernimiento de consolaciones y desolaciones y por lo tanto afecciones espirituales. Pero Scannone buscará llevar el discernimiento espiritual y su lógica al orden histórico-social, poniendo en marcha una transposición analógica de lo personal a lo social. En sus palabras, un discernimiento teológico de la historia y la vocación de los pueblos. Salteo brevemente para poder terminar. Este aporte ya se puede rastrear en lo que podríamos considerar su primer artículo teológico inscripto en esta tradición, titulado gráficamente Teología, Cultura Popular y Discernimiento, que vio la luz en 1974. Allí Scannone afirma que, cito, la teología como reflexión de fe debe ponerse al servicio de la fe del pueblo de Dios latinoamericano en su proceso de liberación. Es misión de la teología el proporcionar a nuestros pueblos su servicio. Fin de la cita. El lugar de la teología no es, entonces, el de plantear un proyecto histórico. Renunciando a aquella pretensión que no respeta la autonomía de los pueblos como sujetos constructores de la historia, la teología debe, entonces, por un lado, explicitar el momento sacramental de las realizaciones y proyectos históricos en clave de preanuncio, anticipación y signo de la salvación. Y por otro lado, denunciar todo lo que en esas realizaciones y proyectos se opone al reino de Dios. De ahí, vuelvo a citar a Scannone, que se haga necesario sobre todo una función teológica de discernimiento para acompañar a los pueblos en estos cruciales tiempos de transición. Salteo las precisiones metodológicas y cierro. En resumen, en la línea de los intentos emprendidos por otros como Karl Rahner, Gastón Fesar o Emilio Vito, en Argentina, Juan Carlos Scannone aportó un componente jesuítico, aunque no solo jesuítico, a la teología del pueblo, extrayendo del discernimiento espiritual ignaciano y su lógica práctica un marco filosófico teológico orientado al discernimiento de los signos de los tiempos, que son a su vez signos de la época y signos de la voluntad de Dios en la historia. Se trata de una renovada teología de la historia, pero no de la historia en su conjunto, como una histórica general del espíritu, sino de la que está aconteciendo y en la que estamos actuando y padeciendo como sujetos
geoculturalmente situados. Gracias por su atención.